Un cordial saludo para todos, bienvenidos a nuestro encuentro de filosofía. Hoy vamos a ver lo que es la filosofía actual. Este tema ya lo hemos venido viendo en grado 11. Hemos entrado en algunos pensamientos y en algunos razonamientos. En este momento vamos a ver lo que es la filosofía del lenguaje, la filosofía de la ciencia y la filosofía analítica, teniendo en cuenta que la filosofía actual se divide en diferentes tipos o formas de pensamiento. Vamos a centrarnos hoy en esta. Cuando nosotros hablamos de la filosofía del lenguaje, tenemos que comprender que la filosofía del lenguaje, como por encima o de cierta manera vemos, que consta en lo que es todo lo que se hace referencia al lenguaje. Pero no el lenguaje en sí, sino que va más allá. Un lenguaje más razonado, un lenguaje más argumentado. La filosofía del lenguaje es conocida como uno de los campos o ramas de la filosofía que se encarga del estudio de todo aquello lo relacionado al lenguaje. De una manera más específica, esta especialidad estudia e investiga los fenómenos inmersos en la verdad, significado, la referencia, la tradición, el aprendizaje, la creación del lenguaje, el pensamiento, la experiencia, el uso del lenguaje, o también conocido como la pragmática, la comunicación y la interpretación. Todos estos partiendo desde un sentido lingüístico. Cuando nosotros hacemos referencia a la pragmática, estamos haciendo referencia a esa práctica. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que el pensamiento es fundamental. El pensamiento parte de la razón, aquello que necesita ser argumentado, que necesita ser explicado. El lenguaje, si bien nosotros tenemos claro parte de la experiencia, independientemente de la cultura, del lugar, de la nacionalidad, nos permite a nosotros mantener una comunicación. Por eso estamos hablando también del uso del lenguaje. Este uso se hace a partir de esa praxis que constantemente nos está permitiendo a nosotros aumentar, enriquecer, agrandar nuestro propio lenguaje, ya sean términos o sean palabras. Cuando nosotros hablamos de la comunicación e interpretación, precisamente el lenguaje no para todo lado es el mismo, en todos los lugares, en todas las naciones no es el mismo. La comunicación nos permite comprender que en algunas palabras esa interpretación que se le hace depende de esa cultura, depende de ese estilo de vida. La filosofía del lenguaje como disciplina joven de la filosofía fue erigida a inicios del siglo XX en relación con el llamado giro lingüístico, esa transformación que se va dando. Esta relación inicia en la filosofía la intranquilidad por el lenguaje en el sentido doble de condición de posibilidad del conocimiento. Cuando generamos esa intranquilidad, no es algo que nos quite la paz, al contrario, es como más esa necesidad de querer aprender, esa necesidad de querer saber, como esas inquietudes, esa improvisación que necesitamos de vez en cuando para poder llegar a un conocimiento. Y de medio de comunicación o expresión del pensamiento para el cual todo experimento es ya experiencia en el mismo lenguaje. Todo lo que nosotros vamos realizando, todo lo que nosotros vamos a través de esa práctica, que lo experimentamos, que nosotros lo vamos como demostrando, va generando en nosotros un lenguaje. Si, ejemplo, yo voy a hablar en este momento de un conocimiento y ese conocimiento no me cabe o no entra, pero mejor aún, no entra dentro de las tipificaciones propias, empieza a ser argumentado, empieza a ser explicado de manera que podamos darle una razón, podamos darle una función dentro de la filosofía del lenguaje. Cuando nosotros hablamos también de esas experiencias, de esos pensamientos, tenemos que mirar la filosofía de la ciencia. Cuando hablamos de esa filosofía de la ciencia, es la que nos invita a investigar la naturaleza del conocimiento científico y la práctica científica. Se ocupa de saber, entre otras cosas, cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas, es decir, no observables, y los procesos de la naturaleza. Son filosóficas las diversas proposiciones básicas que permiten construir la ciencia. Nosotros tenemos que partir de que no todo lo que conocemos lo vemos
Hay cosas que nosotros conocemos que están ocultas, que están guardadas, pero esta filosofía nos permite a nosotros sacar a la luz aquellas cosas que muchas veces desconocemos. Cuando hablamos de entidades ocultas no estamos hablando ni de espíritus, ni estamos hablando de fantasmas, estamos hablando de aquellas mínimas partículas e incluso aquellos mínimos conocimientos que aunque nosotros sabemos que están, no los conocemos, no los estudiamos. La filosofía de la ciencia nos ayuda a estudiarla para que nosotros podamos comprender más aún estas teorías, estos conocimientos y podamos entrar en ese gran mundo científico que nos interesa hoy y nos agobia hoy. La relación entre la verdad y la teoría se encuentra en el corazón mismo de la ciencia para determinar si una teoría se acepta como realidad o no y cuándo. ¿Qué quiere decir? La filosofía de la ciencia nos está a nosotros investigando todo el tiempo, nos está preguntando, nos está argumentando, nos está pidiendo que hayan más resultados, que hayan más razonamientos. Por eso está el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué. Esto nos permite a nosotros generar una teoría más aceptada, más concreta e incluso verdadera, teniendo en cuenta que pues no hay una verdad absoluta, pero sí podemos tener una aproximación a la misma verdad. Nosotros tenemos que entender que la filosofía de la ciencia también es un debate que nos permite a nosotros tener ese realismo, antirrealismo, es una confrontación del ser y del no ser, que nos permite a nosotros comprendernos cada día. Por último, cuando nosotros hablamos de qué es la filosofía analítica, tenemos que comprender que la filosofía analítica se basa en el uso del análisis conceptual del lenguaje a través de la lógica formal. Nosotros ya en las clases anteriores hemos visto lo que es la lógica, el orden que debe llevar, la estructura, el razonamiento, la conclusión, cuando una verdad es verdad y cuando una verdad es falsa. ¿Por qué? Porque en la falacia también nos están mostrando a nosotros muchas verdades, o mejor aún, nos están mostrando muchas mentiras convertidas en verdades. Esto nos permite a nosotros llegar realmente a saber si se está haciendo bien o no se está haciendo bien. Sus creadores fueron Gottlob Frege, Bertrand Russell y otros, y sostenían que muchos problemas de la filosofía de esa época podían ser resueltos a través de la reflexión rigurosa y sistemática de la aplicación de conceptos y el uso del lenguaje. Cuando nosotros empezamos a hablar de la lógica, estamos hablando de que es algo muy concreto, muy exacto. Nos invita también a una reflexión. Esa rigurosidad es mirar término por término, razonamiento por razonamiento para poder llegar a una conclusión. Se dice que es sistemática porque es paso a paso. No podemos saltarnos, no podemos evadir algún paso porque entonces nos vamos a decir que están mal los conceptos. Por eso es importante el lenguaje. Esta filosofía tuvo su máximo acogimiento en el mundo anglosajón, especialmente en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, aunque también tomó forma en manos de algunos filósofos escandinavos e incluso en Alemania y Austria. Cuando nosotros miramos todos estos bagajes, nos damos cuenta que efectivamente la comunicación es fundamental, el lenguaje es fundamental, pero eso debe llevar un análisis, debe llevar un estudio, debe llevar una lógica, debe llevar un procedimiento. Actualmente, la filosofía analítica se ha fusionado con otras ramas filosóficas, llevando a que sus límites ya no sean tan claros como en sus inicios, por lo que es más difícil entender, definir, al análisis conceptual actual sin problematizar o contradecir las características originales de esta corriente. Cuando nosotros entramos a polemizar, a dialogar, a coger las ideas, coger los conocimientos y confrontarlos, no es que estemos diciendo que estén mal o que estén bien, simplemente que podemos enriquecerlos, ya sea con una experiencia, ya sea con un razonamiento e incluso con la misma comunicación. Contradecir las características no quiere decir que estén mal. Contradecir las características originales o los principios de la filosofía analítica nos da como ese paso para decir que el proceso analítico se está realizando. Si yo hago un verdadero análisis, me debe llevar a una transformación de mi pensamiento anterior. Es por ello que yo en este momento quiero invitarlos también a cada uno de ustedes a que empiecen a desarrollar ese análisis, que empiecen a tener esa capacidad investigativa, esa capacidad de encontrar en cada parte lo mínimo, y de eso mínimo llegar a lo máximo, para nosotros poder tener un conocimiento más concreto y más exacto. Mis queridos estudiantes,
analizar un pensamiento, entrar a criticar un pensamiento, nos puede llevar a generar nuevas alternativas y nuevas formas de pensar. Pero ojo, cuando hablamos de criticar no es destruir, al contrario, es alimentar con otras fuentes. Muchas gracias por haberse reunido el día de hoy. Este ha sido un pequeño video que nos puede ayudar a conocer muy bien lo que es el lenguaje, la ciencia y la analítica. Y nos deja a nosotros ese sinsabor de querer investigar más y querer profundizar. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta, con gusto me la pueden enviar a mi correo y yo les daré respuesta. Muchas gracias y buen día nuevamente.